Contando los entretelones, ¿no? De la cuestión. Bueno, el Senado de la Nación se dignó a retomar esta mañana el plenario de comisiones, ¿no? Que trata la ley de bases según dijeron algunos gobernadores, en particular Romero, de Salta, y que van a intentar, dice, dictaminar hoy miércoles precisamente para que esto pueda pasar al recinto. Y a las 14:30, o sea, en un rato nada más, está previsto que se reanude esa comisión del presupuesto y Hacienda, como les comentaba, que ayer entró en un cuarto intermedio, pero otra vez, ¿no? En un clima tenso, por el mal momento que vivió precisamente el oficialismo frente a las profundas críticas que se realizaron por parte de los opositores. Y cuando hablo de los opositores, de todos, de aquellos que dicen son los dialoguistas. ¿Dialoguistas? ¿Qué son los dialoguistas? En realidad son dialoguistas a veces, o sea, Lustó es dialoguista, por ejemplo, o está resentido, o está buscando ver de qué manera puede reacomodarse. No nos olvidemos que él fue ministro de Cristina Fernández de Kirchner, después fue embajador en Estados Unidos de Mauricio Macri, y ahora presidente de la UCR, una UCR que va dejando una institución tan desde lo político, tan señera, tan antigua, la más antigua de los partidos políticos de la Argentina, y que ha perdido de alguna manera su peso, su influencia, y yo diría hasta su propio carisma, su propio interés, su propia, fundamentalmente su propia adhesión por parte de fundamentalmente aquel electorado que suele ser independiente. Yo digo, retomar la actividad, discutir sobre en la Comisión de Presupuesto de Hacienda sobre la ley de bases, no es hacerle un favor o serrucharle el piso al actual gobierno, en particular al presidente de la Nación. Se está atentando contra la población. O sea, el Senado representa, ¿cuántas veces lo hemos dicho, no? Representa a las instituciones, a las provincias, mientras que diputado a nosotros, a los individuos, a los ciudadanos de cada una de nuestras provincias. Ahora, cuando discuten política, tratan de medir fuerzas, pero no discuten sobre los intereses del público. Se puede mejorar, se puede aportar, se puede acompañar. O sea, ¿por qué es del otro la tengo que tumbar? Pero ¿por qué no le propongo por el bien del país, no por el bien del Milei? Lo que pasa es que, claro, el problema ¿cuál es? Si a Milei le llega a ir bien, perdón, tal como hasta ahora viene sucediendo, por lo menos los que vaticinaban que en marzo, ¿se acuerdan el que comía pochoclo y decía, ¿cuándo cae Semana Santa? ¿Cuándo cae? Se refería a Semana Santa. Bueno, fue una chicana simplemente de Alvísur, ¿no? La pareja de Tolosa Paz y el supuesto dueño del departamento que le prestaban al pobre Alberto Fernández. Bueno, yo digo, hay que aportar. Para eso elegimos a los legisladores. El proyecto puede venir del Ejecutivo, vos lo podés mejorar, lo podés acompañar, le podés quitar lo que creés que no es conveniente para los ciudadanos, no para vos. Es cierto que a veces cuando hay intereses, si así fuera, yo creo que todo tiene que ver con la politiquería barata de nuestros políticos baratos. Si hay intereses, a veces hay intereses, digamos, que están contenidos en un proyecto de ley que favorecen a determinadas provincias, pero pueden perjudicar a otra provincia. Y entonces el representante de la provincia perjudicada tiene todo el derecho a decir, no, esperá, pero vamos a morigerar un poco, vamos con un punto intermedio, porque esto lo favorece a todos ustedes, muchachos, pero ¿qué pasa con nuestras provincias? Pero siempre estamos hablando de ¿qué? De legislar en nombre
del pueblo y para el pueblo. Acá no, acá el asunto es el de siempre. Yo vengo con el viejo chasquido, digamos yo, verborrágico de esto de palos en la rueda, porque es lo que se está haciendo. No sé de lo que se trata, pero me opongo. Digo, hay que acompañar porque es el país el que debe salir de esta situación en que estamos, donde por otra parte, la mayoría de los senadores, en este caso en particular, también de los diputados en la Cámara Baja, han formado parte del mismo partido político que ha ido cambiando de nombre y que terminó en estas últimas elecciones con Unión por la Patria. ¿Por la patria qué? Y fueron los causantes de este daño que estamos teniendo. No le podemos cargar todo esto a la cuenta de Milei, que es lo típico del kirchnerismo, ¿no? A las 24 horas de haber hecho la macana, lo primero que hacen es esconder la mano, si tiran la piedra, esconden la mano y dicen, no, la culpa es de aquel. Digo, háganse cargo alguna vez. Y yo creo, miren, y hasta diría que, lo digo en un título modestamente cooperativo o colaborativo para con quienes quieren ejercer la profesión ya a esta altura de político, porque no es una vocación de servicio, ya parece una profesión, porque hay tipos que tienen 30, de los 41 años de democracia continua que tenemos, tienen 30, 35 años ocupando, o 40 algunos, distintos cargos en el Estado, en los poderes legislativos, en los poderes ejecutivos, después bajan, suben, de senador bajan a concejal, le da lo mismo. Ya cuántas veces lo expliqué en una empresa privada, si vos arrancás como jefe de depósito y después vas ascendiendo y terminás como presidente del directorio, como gerente general de esa empresa y de pronto, digo, viene la oportunidad, hay una renovación, una reestructuración en la empresa y te mandan de jefe de depósito de nuevo, es porque la verdad vos no está funcionando bien. Y vos por dignidad, ¿qué haces? Te vas. Bueno, acá no, acá se aferran y siempre hay que estar ahí. Entonces, nunca entienden lo que sucede en el campo privado, de la actividad privada. Entonces, cuando legislan mal, legislan desde lo político y desde los intereses políticos y desde la idea de no perder el poder. Bueno, eso es lo que debieran hacer y no se está haciendo. Milei ayer les advirtió que vetará aquellos proyectos de la oposición que sean aprobados en el Congreso e impliquen una suba de gasto público y rompan el equilibrio fiscal, lo dijo textual, mientras que sobre el eventual costo político de esa medida, él dijo, me importa 3 carajos. Yo no digo esas palabras, las dice el presidente, su manera de ser, ¿no? O sea, y lo voy a citar nuevamente textual, yo les aviso, a los legisladores, ¿no? Obviamente, por si les interesa que cualquier proyecto que manden desde el Congreso que quiera romper el equilibrio fiscal que hemos logrado, esto lo digo yo, rompe la caja y hace volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa 3 carajos, concluyó. Eso lo dijo ayer en el discurso del 41º aniversario, o congreso, perdón, anual de la AIEF, donde había un nutrido grupo de empresarios, más de un centenar de empresarios argentinos. Lo dijo el momento en el que el bloque de diputados de Unión por la Patria buscaba avanzar con un proyecto para financiar las universidades, al que se le plegó la UCR y como con la voz cantante, digamos, de Lustó. Yo digo, acompañar no es palos en la rueda. Vamos a volver a repetir lo que se dice siempre en materia de democracia. El que gana gobierna, el que pierde acompaña. Acompañar no significa levantar la mano, como ha pasado siempre el gobierno populista, que todo lo que viene, por eso le pusieron escribanía al Congreso, porque todo lo que venía a libro cerrado, se levantaba la mano y se aprobaba. No, hay que discutir. Y no está mal que la oposición
disienta sobre determinados temas que a lo mejor el Ejecutivo está poniendo, o viceversa. Pero ambas cosas y ambos sectores tienen que hacerlo por el interés general, no por el tema, a ver, vamos a especular, a ver cuándo se cae este tipo, vamos a ponerle palos en la rueda para que no pueda gobernar bien, porque le está yendo bien. Y si le está yendo bien, sonamos. ¿Cuándo volvemos? Ya nos pegó un sopapo enorme, con masa de candidatos, Cristina apoyándolo, Axel Kicillof apoyándolo, la emisión monumental y monstruosa, casi obscena, exageradamente obscena, de dinero para repartir a trochimochi, las bicicletas, los lavarropa y todas estas cosas, y no sirvieron. Vino un tipo de afuera y fácate, se ganó. Nadie lo pensábamos, yo mismo lo dije acá 1000 veces, y dije también que el problema que iba a tener era este que se está dando ahora. Perdón por ser autorreferencial, mucha gente lo pensó así, mucha gente que no se entusiasmaba, mucha gente que estaba ahí indecisa porque no querían repetir lo que tanto daño nos ha hecho el kirchnerismo, precisamente el candidato Massa del kirchnerismo, pero tampoco estábamos de acuerdo, muchos de los argentinos, con un outsider de la política, con alguien que de pronto hacía cosas o decía cosas que no se rompió el tablero, como dije en un editorial hace unos días, o ayer o antes de ayer, no lo recuerdo. Bueno, lo cierto es que eso está así y Milei dice, yo voy a seguir con todo lo que me permita, y si las leyes no me la aprueban, y tendrán que rendirle cuenta a su electorado. Fíjense lo que va a pasar hoy mismo, lo veníamos anticipando por las dudas, a las 20 horas, y va a empezar quizás un poco más tarde, en el Luna Park va a abrir las puertas a las 19 para que la gente se vaya acomodando, y está pensado que para las 20 Milei protagonice la presentación de su libro junto al vocero Adorni y al diputado Esper, en una forma, en ese nuevo formato que existe generalmente, y que es bueno porque sirve para poder prestar un poco de atención. Me hubiese gustado un periodista neutral en vez de Adorni, pero bueno, no es casi un acto político, no es un acto de gobierno, que es lo otro que tenemos que entender. No come vidrio. Y por eso llegó hasta donde llegó. Me causa un poco de gracia porque yo era uno de los más escépticos, pensando que no iba a llegar. Obviamente que apelaba al argumento de que al no tener una minoría tan absoluta en el Congreso iba a ser muy difícil gobernar. Bueno, eso se está dando, pero sin embargo logró algunas cuestiones en la macro, y en apenas 5 meses, tal como lo detallamos ayer, que son ponderables. O sea, lo que no podemos negar que de economía sabe, y que es la primera vez que tenemos un presidente que es economista y que se ocupa más de la economía que de la reunión de gabinete, y se ocupa más de la economía y de su ideología libertaria para conectarse con otras naciones que de las reuniones precisamente del grupo de ministros, de manera pero con quienes está permanentemente interactuando. Usa las redes con una velocidad como los chicos muy jóvenes, pero las usa, a veces se le va la manito, ¿no? Hemos dicho en más de una oportunidad en este programa, escóndanle un poquito el celular, aunque sea por un mes, para que no sea tan disruptivo. Pero bueno, ahí está. La cuestión es que hoy el tipo va a hacer su propio, y lo de tipo lo digo porque no me estoy refiriendo al presidente, estoy refiriendo al economista que va a presentar su libro. 8 millones de pesos sale esta movida, ¿no? Entre el alquiler del Luna Park, más toda la cuestión de luces y seguramente cuestiones que habrá, más la seguridad que hay que pagar, como en los partidos de fútbol. O sea, vos contratás, fuera de la seguridad presidencial, que esa
haga lo que haga el presidente, vaya a cenar a un restaurante, a un partido de fútbol, no sé, a un desfile de modas, la seguridad y de cualquier otro presidente tiene que estar de manera permanente, ¿no? Sobre todo en los tiempos que corre, donde tenemos un conflicto bastante serio, donde él en lo personal se expidió como Javier Milei, más que como presidente de la República Argentina. Pero lo que pasa es que a veces él no sabe separar las cosas, ¿no? Bueno, lo cierto es que hoy va a ser su propio show personal en el Luna Park. No lo hizo en la Feria del Libro, ustedes ya saben por lo que pasó. Una Feria del Libro absolutamente politizada, con antecedentes de años anteriores en que se denostó a quien de alguna manera no era de izquierda, o aun cuando fuere de centro. Recuérdense de Alvisur, del secretario de Cultura del gobierno de Macri, que fue abucheado, o que de pronto el público le dio la espalda cuando lo invitaron a las palabras inaugurales de la feria. Bueno, no hizo la presentación en la Feria del Libro, digo, mi propia presentación. Y a esto le va a agregar, además de hacer este tipo de living contando la economía en general, y seguramente hablará del país, y por ahí, si se sale del libreto, seguramente hablará del tema de España, que, vuelvo a repetir, para mí no es un conflicto de naciones, sino un conflicto de personas, que coinciden con que ambos son presidentes. ¿Yo estoy de acuerdo? No. Yo creo que lamentablemente cuando vos sos una figura pública dejás de estar en el anonimato, pero cuando además vos sos una figura pública que representa a una nación, y no me podés decir que un rato soy yo y otro rato no. Hoy sí, sin embargo, lo que va a hacer no es una cuestión oficial, y por eso está bancado con la cesión de la regalía de sus libros, que por otra parte, miren, es muy pícaro el tipo. Este libro ya es el número 19, 19 libros ya tiene escrito con este. Y se va en 38 euros, creo que vale en Europa. Y va a vender a 4 manos, porque generó una conmoción a nivel nacional. Yo creo que hay mucha gente que empezó a saber dónde queda la Argentina a partir de lo que hace él. Como lo que pasó con Bukele en otro aspecto, ¿no es cierto? O sea, ¿quién se ocupaba del país presidido por Bukele hasta que surgió lo que surgió? Bueno, ¿quién se ocupaba de la Argentina, de Alberto Fernández, para hablar de la más contemporánea de todas, de la más reciente, hasta que aparece él y entonces empieza a agitar un poco el tablero político mundial con su impronta? Y siendo, por otra parte, el primer presidente libertario. No ha habido antecedentes de un presidente libertario en ninguna nación de este planeta. Con lo cual, evidentemente, ha generado toda esta historia. Hoy se habían agotado las entradas, pero además quedaba un remanente como de 1000 entradas, porque más allá de la militancia, el que quería ir, yo si hubiese estado en Buenos Aires no quepa ninguna duda que hubiese ido, porque quiero ver eso, quiero ver ese fenómeno. Si no, no podés opinar. Quiero ver el fenómeno, qué es lo que pasa, qué reacción causa en la gente, cómo es la historia. Bueno, la cuestión es que va a ser un acto político de fidelización de su imagen y de sus seguidores, que yo creo que va a tener una repercusión en marketing, en la venta de sus libros. Obviamente que él cedió las regalías a una empresa. Me gustaría saber cuál es la empresa, porque yo espero que esa empresa no tenga ningún vínculo con el Estado, que no sea la empresa de construcción, como ha pasado en algunas campañas que se han bancado en otra oportunidad. Yo espero que sea una empresa que sea absolutamente independiente de cualquier interés que tenga que ver con su función, que precisamente no sean compatibles con la función de él en su carácter de presidente, aunque hoy vaya en su carácter de economista, y de economista que ha escrito un nuevo libro.
que se va a vender a lo loco, no quepa duda. Se dio sus regalías hasta cubrir los 8 millones de pesos que se le devolverá a la empresa que está bancando. Me falta conocer el nombre de la empresa, no buceé por todos lados, la verdad yo no lo pude conseguir. Alguna gente con más contacto que yo seguramente lo hará y ya sabremos de qué se trata. Pero va a vender libros a 4 manos, no quepa duda, porque ¿quién no va a querer leer todo lo que él, además cómo pergeñó, digamos, toda esta historia? Porque miren, además de todo esto que tiene 3 o 4 capítulos, el espectáculo, déjenme llamarlo de esta manera, del día de hoy en el Luna Park. El primero tiene que ver con el tema de economía, sin quererlo va a salpicar con el tema hacia dónde va yendo el gobierno, y en la segunda parte, en el final de la historia, con una banda improvisada, con la banda liberal le pusieron, va a ser un grupo soporte. Estuvieron ensayando en la previa para tocar 2 temas solamente. Y algunos dicen que un tema es de composición que se llama Libertad o Libertario, algo por el estilo, y es de composición, la letra es compuesta por Milei. Otros, o por lo menos lo que se ha oficializado, es que va a tener en su banda al diputado nacional Alberto Berti Venega Lynch, que creo que va a estar en la batería, a su hermano Joaquín Venega Lynch en la guitarra, y en el bajo a Marcelo Duclos. Marcelo Duclos también en este último tiempo ha tenido mucha repercusión porque es el que escribió junto a Nicolás Márquez la biografía del presidente Milei, cuyo libro se llama Milei, la revolución que no vieron venir. También está vendiendo como pan caliente. Bueno, 2 temas de La Renga. La Renga no sé qué tan contentos deben estar con que Milei le esté cantando sus propios temas, que es unos Panic Show, que es con el que él hizo toda su campaña, ¿no? Y después El Rebelde. Bueno, ¿qué es lo que hay que decir de esto? Es su estilo. Así lo conocimos como panelista, lo conocimos yendo por los medios de difusión. Él se construyó una imagen mediática. ¿Recuerdan cuando en algún momento determinado, porque se ve que le gusta cantar, en un programa, yo no sé a título de qué, medio como que se puso el pañuelo, estaba más delgado también que ahora, más joven, porque hace bastante tiempo de esto, 3, 4, 5 años creo, e imitó a Leonardo Fabio, en uno de sus temas, y después fue panelista, y después fue de alguna manera invitado como economista a distintos programas, o sea, de todo corte y de todo color, porque él estaba siempre en contra de todo lo que era la política, y entonces le daban el lugar, y así cosechó esa popularidad impensadamente, que lo llevara impensadamente, mejor dicho, hacia el sillón de Rivadavia. Es su estilo. Y hoy va a ser su momento personal. Yo creo que no va a ser como jefe de Estado. Y de alguna manera, digo, ¿desde qué lugar esto afecta? Algunos dirán, pero él es escritor, él vive de eso, o sea, él vive de dar una charla, o vivió hasta aquí de todo ese tipo de cosas, como vivió Cavallo, como vivieron tantos otros. Algunos, como el caso de como el caso de Macri, que porque su capital, sus dineros, sus empresas le permiten donar, así como dona su sueldo de expresidente, donar sus charlas. Otros no, otros viven de esto. Y no se cobra poquito por cada charla, se cobra un dinero bastante importante en moneda bastante fuerte por otra parte. Bueno,
como contrapartida de lo que hoy será y va a concitar la atención y las imágenes irán por todo el mundo. Y de última, yo qué sé, servirá para que conozcan a la República Argentina aquellos que no los conocen. No me refiero a los sectores dirigenciales, comerciales, políticos, empresariales, gremiales. Me refiero al pueblo de otros países, ¿no? Aquellos que confunden, a veces creen que Buenos Aires es la capital de Brasil, o al revés, que Río de Janeiro, que además ni siquiera es la capital de Brasil, es la capital de la Argentina. Bueno, servirá para esto, no lo sé. Lo que no le sirvió a Milei fue el haber tenido la ley de bases aprobada y la reforma tributaria aprobada para el famoso Pacto de Mayo, ¿no? Que ahora, como lo dijimos en su oportunidad, antes que lo dijera él, iba a ser el Pacto de junio, de julio, bueno, algún día se hará el pacto cuando la oposición se dé cuenta que no se puede gobernar sin ningún tipo de leyes. Miren, hay un estudio que por ahí vi, hay un ranking que por ahí vi respecto de leyes otorgadas a presidentes no bien asumieron. Bueno, es el presidente que lleva el récord a, ¿qué estamos hoy? 22 de mayo, o sea, casi 6 meses de su asunción, no le dictaron una sola ley, ni propia ni ajena, en el Congreso de la Nación que le permitiera gobernar conforme sus ideas propuestas. Y no obstante logró lo que ya comentamos, ¿no es cierto? Bueno, el 25 de mayo, después del Te Deum de la mañana, se van a trasladar todos y está previsto que tipo 14 horas arranque conmemorando los 214 años de la Revolución de Mayo, que fue el inicio del proceso que resultó en la independencia argentina, la destitución precisamente del rey Baltasar Hidalgo de Cisnero y la jura de la primera Junta de Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ese día nació esto, la escarapela, ¿no? Repartida por French y Beruti, recuérdenlo. Bueno, él tomó eso ahora, dio vuelta la historia, y en vez de el Pacto de Mayo suspendido, debido a la sanción precisamente de las leyes de base en la Cámara de Senadores, se vio obligado a cambiar de dinámica, y el acto del 25 de mayo va a ser una celebración que comenzará a las 14 horas, se va a llevar a cabo en la Plaza San Martín frente al Cabildo de Córdoba, pero no invitó a nadie, simplemente él y el pueblo. Y él dice, ¿por qué no hacerlo en Córdoba? La adopta. Y bueno, Milei y el pueblo argentino dice que van a encontrar una vez más para celebrar la libertad. Eso lo remarcó un comunicado oficial que dieron hoy por la mañana. Algunos dicen, es un fracaso, fracasó. Yo no lo veo como un fracaso. Fracasamos nosotros, los argentinos. Vuelvo a repetir, el perjuicio de no aprobar la ley de bases, no en su totalidad como la presentó, que la fueron cambiando, ya lo saben todo, para no entrar nuevamente en el mismo tema, sino que aun cuando pudiera ser modificada la ley de base por la oposición, mejorándola de alguna manera. Pero no podés tener un gobierno sin darle las herramientas necesarias para que lleve el país adelante, sobre todo en la situación en que está el país desde lo económico fundamentalmente, desde su imagen bastante deteriorada a nivel mundial, y sobre todo cuando quienes no les están otorgando precisamente ese derecho de tener leyes para poder gobernar, para poder llevar adelante el país, son precisamente los que pertenecen a Unión por la Patria, al kirchnerismo, que los que generaron en los últimos 20 años este desastre en el que estamos sumidos y este 50% de pobreza de la República Argentina, algo de lo que ya ni siquiera hablan. La mayoría de los casos ni se dice esto. Se está hablando solamente de
la horrible utilización de la gente sumida en la pobreza a través de los planes sociales y esa corrupción generalizada a través que está investigando la justicia a través de esos pseudos dirigentes sociales. Pero ya nos estamos olvidando de todo esto. Entonces, por ellos, aunque más no sea, ya que tantas veces dijeron defenderlo, más allá, ¿no?, de que hay un video por ahí en las redes sociales, un video donde, además que está editado, justamente presidentes populistas dicen: a los pobres hay que dejarlo porque son, a ver, si nosotros le damos la posibilidad de que salgan de la pobreza, se convierten en clase media y después quieren competir con nosotros como políticos, mientras si están en la pobreza dependen de nosotros y nos vuelven a elegir. Palabras más, palabras menos, varios presidentes lo dijeron. Eso está circulando por las redes sociales. Entonces, yo digo, me parece que hay que dejar esa actitud mezquina, absolutamente mezquina, de no legislar en función de tratar de que le vaya mal al otro. En la Argentina alguna vez tenemos que pensar que el otro es el mismo que nosotros, que en el barco estamos todos, y que el éxito de Milei no va a ser el éxito de Milei, el éxito de la República Argentina, si es que todos estamos mejor, si es que prosperamos definitivamente, y si dejamos de ese latiguillo de que la Argentina es rica, la Argentina es pobre, somos pobres. Lo que tiene la Argentina es riqueza, pero la riqueza se extrae si hay capital, si hay capacidad de mano de obra, si hay leyes justas y correctas, y si hay de alguna manera seguridad jurídica para que haya inversiones locales y de afuera, porque cuando uno habla de inversiones de afuera, no hay que descuidar las inversiones locales de muchos sectores empresariales de distintos rublos, distintas disciplinas, que tienen pisado sus dólares porque evidentemente nunca se ha visto la luz al final del túnel, ¿no? Y de alguna manera guardan todavía ese tipo de prejuicio. Así que bueno, veremos. Sí, nos vamos a ir ahora a nuestro editorial, porque yo dije que yo lo titulé una oposición desorientada. Y es lo que acabo un poco de anticipar. Pero voy a ir un poco más al hueso todavía. Bien fluido y sin impedimentos, así nos expresamos, por lo menos en este programa, en cada encuentro juntos a ustedes. Y como solemos decir, para que ustedes sepan dónde nos paramos al criticar, al proponer o también al elogiar, es que posamos un poco nuestra mirada sobre la actualidad, o al menos sobre parte de la actualidad, como dicen en el barrio, sin pelos en la lengua. Así somos, y así por eso también se nos critica a veces en este programa. Y aquí vamos entonces. En los tiempos que corren, el plan antiinflacionario sigue siendo a prueba de políticos. Miren, con el cepo no tenemos una meta de fechas. ¿Quién lo dijo a esto? Lo señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, ayer en el 41º Congreso Anual del IAEF, consultado acerca de cuándo se iban a eliminar las restricciones cambiarias. Y dijo, y lo voy a citar textual: si lo hubiéramos sacado en enero, hubiese sido una calamidad. Si lo sacáramos al cepo hoy, sería inapropiado. Además que hay señales de recuperación incipiente de la actividad, dijo, que comenzará en breve una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional y que la competencia de moneda será el próximo paso de la política monetaria del gobierno. Bueno, el dúo Milei-Caputo logró bajar el costo de vida a una cifra, a ver, no voy a decir un dígito, porque alguno dice si 8,8 son 2 dígitos. Bueno, es debajo del 10%. En tan solo 5 meses, mientras el Congreso, como decíamos hace un rato, una oposición realmente mezquina, tenaz, obstaculiza cualquier cambio o apuesta al fracaso del gobierno.
Ahora los radicales transaron con el kirchnerismo, como dije hace un rato, y el bloque federal en diputados para tratar el presupuesto de las universidades. Por eso Milei dijo, les voy a vetar cualquier ley que me obligue a gastar más de lo que ingresa. O sea, de conservar el equilibrio fiscal. El primer hecho es, yo creo, de estos que estoy mencionando, es su éxito en bajar la inflación. El dúo que conforma juntamente con el Toto, como le dicen, a Luis Caputo, logró bajar el índice de costo de vida por debajo del 10%. Un dígito, ¿me permiten decirlo? 8.8. Tan abrupta fue la caída que aún las encuestas, que he estado viendo, yo creo poco en las encuestas de todas maneras, pero he estado viéndolas, que en los últimos 3 meses la inflación retrocedió en la lista de preocupaciones de la sociedad. Vale decir, ya ahora estamos pensando en la recuperación del sueldo más que en el tema de la inflación. Y se trata de un brusco cambio de expectativas seguramente. Pero el segundo hecho es que el fracaso de los paros, las marchas, los piquetes sobre que la gente está tan harta, una de las amenazas que los medios agitaban para poner en duda la gobernabilidad era la de la lucha por la calle, que finalmente fue desinflándose ante la indiferencia generalizada. El principal motivo de estos fenómenos inesperados residen, desde mi punto de vista, en la falta de representatividad de los adversarios del presidente Milei. El desprestigio de los sindicatos, de los cuales tantas veces nos hemos ocupado aquí, ya es central. Y a eso se le agrega además una aversión generalizada hacia los piqueteros y hacia los planeros, sobre todo surgida en los últimos tiempos con los actos de corrupción que investiga la justicia en esos ámbitos. Aversión ratificada por una investigación judicial que descubrió extorsiones a los beneficiarios de planes que no querían participar de las marchas. A esos indigentes les quitaban sus ingresos y hasta le impedían ir a los comedores. Castigado, este no come. Hay videos sobre ese tema y aparecieron cuadernos. ¿Cuándo no? Los cuadernos son los testigos de la realidad. Los jefes piqueteros, a los que el gobierno peronista nombró funcionarios, de esto nos hemos ocupado nosotros el año pasado, el anteaño pasado, no es que nos estamos ocupando ahora porque saltó la laucha, como dicen en el barrio, sino que nos venimos ocupando de hace bastante tiempo. Y cuando los nombra a los jefes funcionarios, a los jefes piqueteros, estos entregaron miles de millones de pesos con un subproducto de la política. Esos son, en definitiva, los tienen ahí como apoyo, o los tenían a menos ahí como apoyo. Una especie de los políticos, digamos, segunda categoría. Es como si habláramos de fútbol. Fino me lo permitirá seguramente. ¿Juegan en la A o juegan en la B? Bueno, estos piqueteros jugaban en la B, pero se llenaban los bolsillos. Porque el único y último interés de ellos, el único era llenarse los bolsillos, y el último eran los pobres, a los que los usaban. Además de ser financiados con los fondos públicos, aspiran también a convertirse en políticos, y de hecho algunos de ellos llegaron a cubrir algunas bancas en municipios del conurbano bonaerense. El tercer hecho consistió en que, ante el fracaso de la CGT, de los cortes, de las movilizaciones, las opciones se trasladó ¿a dónde? Se trasladó al Senado. Cámara en la que se frenó el trámite de los proyectos de la ley de base, como dijimos hace un instante, y de reforma tributaria por obra no
solo del peronismo, sino de bloques supuestamente dialoguistas, entre comillas, como el de la UCR, precisamente representado por Lustó. La demora en el debate apuntó a un objetivo obvio: que Milei no tuviera sancionadas las leyes antes del 25 de mayo. Qué mezquindad, ¿no? Fecha en la que prometió un pacto político pseudo-funcional o fundacional, llamémosle de este modo, pero lo dijo como condición: no hay 25 de mayo, no hay pacto si no hay ley. La actualidad de la dirigencia opositora demostró por vía indirecta que este pacto es una mascarada en la que nadie cree y que no generará ningún consenso básico para sacar al país de la actual miseria y larguísima postración que venimos atravesando. Nadie cree en una Moncloa de cabotaje, porque los objetivos y características del actual presidente y de la dirigencia partidaria, bueno, tal vez con la única excepción del PRO, son tan antagónicas como irreconciliables. Aunque, como ayer demostraron en la Comisión de Diputados, los une el espanto a los dialoguistas y a los no tanto. El meteórico ascenso de Miguel al poder es consecuencia precisamente del desprecio que una mayoritaria porción de la sociedad siente por los políticos. Y no leen ese mensaje. Siguen en la suya. No se trata de un hecho nuevo, pero sí de una exacerbación de ese sentimiento que creció visceralmente en las últimas 2 décadas por los fracasos de la dirigencia. Bueno, es sencillo. ¿Dónde se evidencia? En el empobrecimiento generalizado, los abusos de poder de quienes tenían, recuérdenlo, vacunatorios VIP, o daban fiestas en Olivos. Nos vamos a olvidar que ahora tenemos a alguien que le aconseja al presidente ser tratado psiquiátricamente cuando nos encerraba a todos y mientras tanto con champán francés brindaba en la Quinta de Olivos junto a un montón de invitados, culpando después a su propia pareja. También por no hablar, digamos, de la brutal corrupción de los bolsos revoleados y de coimas en las obras públicas tan numerosas que debían ser contabilizadas quizás en varia colección de cuadernos, causa que por ahora está ahí muy aletargada. ¿Vieron el tono que utilicé? Milei es presidente por el hartazgo que generan los que contratan a toda la parentela en el Estado con ingresos inimaginables y para el resto de los ciudadanos, o sea, se enriquecen de una manera procaz desde un cargo público. No debe pensarse, sin embargo, que el apoyo al actual gobierno es solo consecuencia del repudio a los ñoquis de la cámpora. Generan esa reacción casi todos los políticos. Por ejemplo, el radical Martín Lustó, que lideró el empantanamiento de los proyectos del oficialismo en la Cámara Alta. Lustó es socio político de Rodríguez Larreta, recuérdenlo, y de Sergio Massa, promotores de una especie de un camino del medio, de una avenida del medio, recuérdenlo, que fracasó estrepitosamente en las elecciones hace 6 meses. Nada más que 6 meses, 7. Cuando algunos dirigentes, con Cristina a la cabeza, se preguntan cómo es que por lo menos el 50% de la sociedad acepta el ajuste feroz de Milei sin protestar, lo que están haciendo es negarse a oír una respuesta que a mí me parece que la sociedad considera obvia. Porque la alternativa a Milei son los que llevaron al país de una crisis
a otra crisis y cada vez empeorándola. Y cuando los votantes llegan a la conclusión, no distinguen entre peronistas, radicales, la izquierda, la derecha, el centro. Y además poco les importan los entredichos, por ejemplo, entre Pedro Sánchez y Javier Milei. Ese es un tema nuestro, es un tema de los medios. Somos nosotros los que hacemos esto. El pueblo está en otra cosa. Harto de que lo roben y harto de estar postrado. La conclusión: el único escenario que le quedó a la dirigencia partidaria para frenar el gobierno es el Parlamento. La pregunta, por lo tanto, es si Milei podrá gobernar sin el Congreso o en todo caso con el Congreso en contra, lo cual es peor. Hasta ahora el presidente consiguió bajar la inflación, su objetivo primordial, sin que votaran una sola ley. Si mantiene el rumbo y los resultados el año próximo, los políticos se van a encontrar frente a las perspectivas de otro desastre electoral. El problema no consiste entonces en darle o no herramientas legislativas a Milei. La oposición, como decimos en el graph, está desorientada porque el tema es que tampoco es una cuestión ideológica, es un problema de supervivencia. Por eso han cavado su última trinchera en el Senado, tratando de ver cómo voltean a un gobierno que hasta ahora, sin ningún elemento, está mostrando un camino en el que la mayoría de la ciudadanía todavía tiene puestas sus fichas. Lo que no tienen en cuenta los políticos desorientados es que el pueblo los está mirando y el pueblo toma nota y el pueblo es el que decide.